Y dentro de este proceso también requerimos poner stops o pasos en donde observemos los cambios que hasta ese punto se hayan venido llevando. No sé si me sigues, pero pues al final la persona, poniendo un ejemplo que ponemos a algunos coaches cuando lo estamos entrenando, es las personas o una persona que llega a una sesión de coaching y dice, yo quiero saber cómo proponer matrimonio a mi pareja porque no sé cómo hacerlo. Al final, ¿qué es lo que quiere la persona? ¿Proponer matrimonio o quiere casarse? Sabemos que quiere casarse. Pero ¿por qué la persona llega a la sesión de coaching como que quiero casarme o quiero proponer matrimonio? Es un problema para mí. Empezamos a observar eso, empezamos a observar cuál es ese proceso que debo llevar para tener el resultado. Te lo pongo así metafóricamente. Vamos a hablar de cambio con nuestro querido coach Xavi. Xavi, ¿estás ya en línea? ¿Estás conectadito, Xavi? Xavi, Xavier. Sí, sí, por aquí ando. Ya me estoy Ok, quedando. querido. Ok, ¿Cómo estás, Iván? de maravilla. Y Xavi nos va a hablar precisamente de cambios trascendentales. Nosotros queremos cambios, queremos cosas, salimos a veces a correr y vamos para un lado y para el otro y queremos cambios trascendentales. Muchas veces no sabemos cómo ni de qué manera eficiente hacerlo. Pues aquí tenemos cómo, porque pues dentro de este espacio el cómo es muy importante. O sea, el coaching es muy bueno, querer anhelar cosas, acompañar, pero las respuestas también son muy útiles. Entonces, nuestro querido coach, Xavi, un coach que admiro muchísimo, nos hemos conocido personalmente en una convención, compartimos apoyo para The Hack Internacional como coaches y Xavi tiene un récord impresionante en la carrera del coaching y nos va a apoyar con este tema. ¿Cómo crear cambios trascendentales en mi vida? Trascendentales. Y para esto, pues nada más que esta ponencia que nos da. Muchísimas gracias, Xavi, por haber respondido esta invitación. Bienvenido seas, háblanos de ti, cuéntale a la gente quién eres en general. Un abrazo grandísimo y eres totalmente bienvenido. El micrófono es todo tuyo y la cámara también. Muchas gracias, Iván. Y bueno, muchas gracias a Conde Coaching and Training que me dio esta oportunidad de estar ahorita con ustedes. Soy Javier Balestra. Muchas gracias por la introducción. Estoy conectándome desde Puebla, México. Entonces, estamos acá una horita antes, por eso afortunadamente todavía hay luz por acá. Pero bueno, muy contento de estar. Por ahí estuve en la sesión de Cristina. Creo que ya nos cambió mucho la energía, al que le dolía el hombro y después de esta hipnosis ya se siente mejor. Ya Giovanni introducía el tema del cambio. Yo creo que el cambio está todo el tiempo. Dicen que es lo único seguro, ¿no? Aparte de la muerte, el cambio. Entonces, lo que quisiera, antes de contarles de mí, contarles un poquito de cuál ha sido mi relación con el cambio. Curiosamente, me paro hoy a hacer esto sin que quizás hace unos años hubiera yo dicho que estaría haciendo esto. El simplemente conectarme y platicar con ustedes ya es un cambio que hay en mí. Yo dividiría mi vida como en dos grandes momentos, ¿no? Yo creo que de los 0 a los 20 años, mi vida fue bastante estática. A veces la describo, o en sesiones de coaching me salía que era como una burbuja de cristal. Es decir, siempre viví en la misma ciudad en esos 20 años. Al año cambié de casa, que ni siquiera recuerdo. O sea, desde el primer año en adelante viví en la misma casa. Fui prácticamente a la misma escuela. Cuando me cambié a la preparatoria, que es, no sé cómo se diga en otros países, un poco antes de la universidad, me cambié a otra escuela, pero prácticamente con el 90% de mis amigos estudié en la universidad. Es decir, eh, pudieran haber pasado pequeñas cositas, pero yo describiría que nunca hubo cambios. Inclusive, si me pongo a recordar, les diría que quizás tampoco me gustaban los cambios, ¿no? Curiosamente, hay un parteaguas en mi vida, estos momentos que te cambian la vida, y hablaría de otro bloque, ¿no? Que sería como del 98 al 2018, ¿no?
donde a pesar de reconocerme, identificarme, y hoy me puedo yo explicar que inclusive a nivel de mi personalidad o inclusive a nivel de mi tipo de alma, que ya es algo que incorporé, ¿no? Desde la visión del coaching, ¿no? Desde mi tipo de alma, quizás el cambio no es algo que está en mí, pero hay algo que me llama la libertad, pero hay algo que me llama la estabilidad, muchísimo, ¿no? Entonces, curiosamente, tuve varios cambios. El primero fue, quise ir a conocer muchos países, quise trabajar en otros países, acabé trabajando en 6 países diferentes. Por ahí pude conocer Colombia, Perú, gracias a todo esto, pues algunos que nos acompañan. Y sí que me sometí a varios procesos de cambio importantes en mi vida. En este periodo me casé, en este periodo tuve hijos, pero siempre identificándome como una persona que no le ha sido fácil. Es curioso porque es uno de los temas que más me apasiona, el cambio, pero es uno de los temas que también identifico en mí, que más me resisto, ¿no? O que tengo una resistencia. No es un espacio donde yo me sienta cómodo, entonces me resulta curioso, pero sin embargo me apasiona entender y saber cómo se viven estas experiencias. He leído mucho al respecto. Les doy, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El otro día ponía en redes sociales, si yo les pudiera escoger, darles un lápiz para escribir su futuro o una goma para borrar su pasado, ¿qué escogerían, no? Al final, 11% dijo borrar mi pasado y 89% dijo escribir el futuro. Creo que es a lo que Giovanni se refería cuando queremos un resultado, ¿no? O sea, todos queremos escribir el resultado, pero quizás no estamos muy dispuestos a vivir el proceso que conlleva obtener esos resultados. Digo, la muestra no es significativa, no es que voy a hacer aquí una tesis, porque solamente me contestaron, creo que 36 personas, entonces definitivamente no es una muestra representativa estadísticamente, pero sí que me lleva a pensar y ahora que les cambió la energía con esta meditación, los que llegaron antes con Cristina, o es con la mano en el corazón, ustedes me dirían que les gusta cambiar, les gusta que su vida cambie. No sé, empecemos a pensar. Si alguien quiere escribirme o algo, trato de ir agarrando ideas. Lo que me gustaría hacer en este espacio es un poco el reto que me planteaba Giovanni. En los tiempos que corren hoy, algo que los que están aquí se puedan llevar para ellos, ¿no? Entonces, me gustaría compartirles de todo esto que me apasiona y todo esto que conozco del cambio, presentarles mi visión. No es la verdad, es mi verdad y en este momento, porque no dudo que al poco tiempo algo cambie en todo esto, ¿no? Entonces, voy compartiendo pantalla, si alguien quiere comentar. Por ahí Mauro nos dice, también me cuesta, da siempre un poco de miedo salir de la zona de confort, ¿no? Yo creo que estamos, inclusive como seres humanos, estamos diseñados para preservarnos, ¿no? Entonces hay una parte de nosotros natural que al final no se quiere poner o no se quiere exponer a que le pase algo, ¿no? Entonces, creo que es natural que todos al final nos contengamos un poco y que algunos queramos a veces tirar más adelante. Para detener la función, pues no sé qué me dijo, pero ok, pantalla. Por aquí Jenny me escribe por otro medio, antes me daba miedo, hoy los provoca, aun cuando después no es tan fácil asumirlos, ¿no? Bueno, acabándome de presentar, soy Javier Balestra, pues uno de los grandes cambios soy ingeniero industrial, con máster en proyectos, máster en finanzas y acabé en el mundo del coaching, como ven. Pero bueno, voy a tratar de ver si así se puede mejor, para no perderme de vista. Voy a apuntar esto.
Siguientes botones. Quito esto. Quito esto. Quito esto. Claro, cuando no los escucho. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, que finalmente se puso. Un segundito. ¿Me escuchan? Digo, nadie me va a hablar, ¿verdad? No se está viendo mi pantalla, Un ¿verdad? poquito robótico, pero sabemos que es. ¿Pero se está viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, así es. Bueno, me pierdo un poquito de los mensajes por ahora, pero bueno, ¿quién soy yo? Pues les podría, ya les decía, soy ingeniero, bla, 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 acabé en el coaching, pero realmente, ¿quién soy yo? Pues al final, creo que somos una capa de diferentes cosas que dependen un poco de nuestra experiencia en la vida, dependen del contexto en el que nacimos, de la familia en el que nacimos, de los discursos históricos, todo esto, ¿no? Y lo que sí, creo que todos tenemos claro, y si no, simplemente recordarlo, es, todos somos seres distintos, a pesar de que yo pueda tener un hermano gemelo, al cabo de unos años, estoy seguro que cada uno va a contar su historia distinta. ¿Cuál es mi interpretación del cambio? Yo creo que al final, y me sirve un poco la situación en la que estamos viviendo hoy, el cambio muchas veces viene del mundo exterior, ¿no? Hoy estamos importando que me prometí no decir la palabra, ¿no? Pero un virus que viene de China y al final esto está detonando toda una serie de acontecimientos a nivel mundial y ese mundo exterior nos está cambiando, ¿no? Pero hay una distinción que también hay cambios que nosotros mismos podemos querer provocar, como esa meta que decía Giovanni, o cuando yo al final me propongo hacer algo, al final el cambio viene de mí, que es muy diferente, ¿no? Cuando viene de fuera y cuando viene de dentro. Y otra distinción muy básica que para mí es muy relevante es, cuando queremos generar cambios, muchas veces, o no es difícil pensar que a veces queremos que cambien los demás y que es muy diferente a que quiera cambiar yo, ¿no? Lo que está pasando hoy es, al final, aquí en México es un distanciamiento social voluntario, vamos a decir, pero ayer me contaban que en Lima, por ejemplo, de hecho, si sales a la calle la policía puede detenerte, ¿no? O sea, parte es voluntario, parte no, pero hoy en día todos estamos sintiendo una incertidumbre de cambio y por eso mismo digo, ¿realmente nos gusta cambiar? Y eso me lleva a lo que a mí, una de las grandes cosas que me gustaría compartirles hoy es algo que a mí me dio el coaching, ¿no? Es el modelo OSAR. ¿Qué significa? Decía, todos somos observadores únicos que vivimos en determinados sistemas, tomamos acciones para tener unos resultados. Evaluamos esos resultados y generamos un aprendizaje. Cuando a mí me lo explicaron la primera vez, dije, pues quizás no es ningún rocket science, poco cuál es la relevancia de todo esto, ¿no? Inclusive me veía, siempre doy el ejemplo, ¿no? De que cuando estamos empezando a gatear o a caminar, pues lo primero que hacemos es, cuando estamos aprendiendo quizás a gatear es, pues empezamos a poner peso en uno de nuestros brazos, ¿no? Pero quizás no pusimos suficiente fuerza y se me cae este brazo. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? El resultado no funcionó, entonces ya sé que, inclusive quizás inconscientemente, ¿no? Lo que tengo que hacer es poner un poquito más de fuerza, la pongo y quizás ahora el otro. Y poco a poco, a prueba y error, vamos aprendiendo por la vida, ¿no? El tema es cuando llegamos a un punto que creo que nos ha pasado a todos, es que los resultados que estoy obteniendo no son los que yo quiero, ¿no? Y el punto de partida normal es, pues, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es evalúo que no me está funcionando y normalmente regresamos y cambiamos las acciones, ¿no? Pero muchas veces ese resultado no es tan distinto.
Y un poco a lo que te invita este modelo, o mucho de lo que el coaching ontológico mira a través de 3 dimensiones del observador, que es la mente, el cuerpo y la emoción, es que realmente regreses, cambies al observador para realmente hacer acciones distintas que tener los resultados que busques, ¿no? Hasta aquí, bastante sencillo. Le decía yo a Giovanni, a mí me gustaría contarles un poco hacia dónde he visto o he podido sentir que evoluciona esto. Y toma muchos elementos, pero para empezar, el observador, en algún momento, y ahorita lo decía Cristina, creo que el observador definitivamente tiene una parte consciente, ¿no? Pero ¿cuánto peso tiene el subconsciente, ¿no? En esta parte mental que tenemos está la parte consciente, pero también, dicen por ahí, ¿no? Podemos controlar 7 cosas, algunos 5, algunos 9, pero realmente gran parte de todo lo que procesamos, lo procesamos desde el subconsciente. Inclusive podemos estar a veces conscientes, ay, estoy tenso, por ahí decían, el trabajo fue un día tenso, o del cuerpo, pues me duele el hombro, pero no somos tan conscientes de todo lo que nos está pasando, inclusive a nivel emocional, que podemos tener cosas que están ahí atrapadas desde nuestra niñez, por ejemplo, un tema del cuerpo que quizás nuestra salud se haya deteriorado y ni siquiera seamos conscientes hasta que no, ahora sí que, hasta que no nos salgan los síntomas, no sabremos que tenemos la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es un poco entrar, yo creo que desde el coaching, los que ya son coaches y lo han estudiado, creo que ya tenemos estas herramientas. Lo que de alguna forma, y aquí manejamos es, esto puede representar, inclusive por ahí dicen que un 15% de lo que nos pasa, pero entramos a una dimensión superior, ¿no? Que tendría que ya que ver con el alma y un poquito más profundo con la fuente. ¿Qué es la fuente? Pues algunos le llamamos Dios, algunos le llaman el universo, algunos le llaman la fuente. Es decir, respetando las creencias de cada uno, es el nivel. Lo que definitivamente yo he aprendido y quiero compartirles es que a veces si nos quedamos en la mitad hacia arriba, aún podemos seguir atorados en estas acciones que nos dan estos resultados y a veces hay que profundizar más. Esta sanación que decía Cristina, que es espiritual, al final es empezarnos a conectar un poquito más abajo. ¿Por qué se los cuento esto? Porque al final es como ahora yo quizás entiendo más el tema del cero, el tema del observador y desde ese, aquí a mano izquierda tenemos desde este observador que tuvo esos resultados y los evaluó. Normalmente lo que queremos es que cambie el entorno, ¿no? Ante la situación que está pasando, sin entrar en el detalle y sobre todo en México, estamos impresionados, quizás algunos, de lo que está haciendo el gobierno al respecto, ¿no? Y a veces queremos que el entorno o las personas de fuera cambien, ¿no? Antes de cualquier cosa. Y entonces le pedimos a papá gobierno que nos solucione las cosas o a nuestras parejas, a nuestros jefes, y muchas veces el entorno lo ponemos ahí. Hay una distinción, a veces es el entorno de otras personas y a veces también cosas que tienen que ver con nosotros. Ahorita voy a entrar en el detalle. Si esto no funciona, pues definitivamente vamos y cambiamos acciones, ¿no? Las acciones no me funcionan y entonces empiezo a probar cosas distintas. Sigo sin obtener el resultado. Aquí incorporo un tema que creo que es muy importante. Por ahí ahorita decía Jenny, ¿no? Ahora los provoco. Provocar es una decisión. Creo que pasamos mucho tiempo en nuestra cabeza haciendo elecciones, ¿no? Y si voy para allá o si no voy para allá, si le hablo, si no le hablo, si me arriesgo, si no me arriesgo. Eso está muy en el plano mental, pero la decisión creo que es un momento que determina que si queremos hacer un cambio trascendental, tiene que venir respaldado por una decisión, ¿no? Y por eso la relevancia y, a mi parecer, digno de incorporarse en este proceso. Y ya entonces, ya puedo llegar a que si realmente quiero, y comparto la filosofía que les expliqué antes, es si realmente quiero llegar a cambios trascendentales, tengo que hacerlo desde el interior, ¿no? Desde mi ser. ¿Y qué entendemos por esto? Es
que si solo cambio el entorno es muy correctivo, si solo cambio la acción es un cambio generativo, si cambio la decisión es un cambio evolutivo, pero un cambio trascendental, y un poco enfatizando lo que dije antes, es el que proviene de cambiar el ser. Déjame ver una cosita. A ver si los puedo ver, porque no estoy un poco perdido si están haciendo comentarios, preguntas. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta antes de seguir? No me deja. Bueno, si por ahí alguien ve alguna pregunta y me ayuda leyéndola. Te las puedo Sí, decir en el momento que las haya. perdón, porque con esto de la pantalla no consigo. Ok, hasta ahora Dale. entiendo que no. Gracias, Giovanni. Ok. Entonces, el título es, queremos generar cambios transformacionales. Entre más cortos nos quedemos, en cuanto al entorno, en cuanto a la acción, en cuanto a la decisión, y sin llegar al ser, definitivamente creo que serán menores, o de menor impacto por lo menos, ¿no? ¿Y esto cómo lo explico? Es un poco, y ya me quito de cambiar al mundo y que el papá gobierno y esto que les decía, vamos a hablar de nosotros, ¿no? Cuando yo quiero generar un cambio en mí, cuando me refiero al entorno es que quizás, pues, estoy queriendo leer un libro, pero no lo estoy consiguiendo. Entonces, pues quizás digo, no, pues es que hay demasiadas interrupciones, no encuentro el tiempo y no estoy pudiendo leer. Entonces, me cuestiono, pues, ¿dónde lo estoy haciendo? ¿Cuándo lo estoy haciendo? ¿A qué hora lo estoy haciendo? Quizás, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a leer? O si lo estoy haciendo solo, estoy leyendo con alguien más. A veces generar un compromiso con otro es súper potente para generar cambios, ¿no? ¿Sabes qué? Sigo atrasado y no logro leer mi libro. Entonces paso a la acción, ¿no? Entonces ya me cuestiono, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con qué lo estoy haciendo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Este, este resultado sí que se va a mejorar seguramente, pero no estará tan lejos, ¿no? Cuando yo hablo de decisión, y creo que aquí es donde el coaching empieza a tomar más relevancia, desde la parte de entender los juicios o entender las creencias, es cuando me pregunto por qué hago las cosas, que te lleva mucho a la mente, ¿no? ¿Para qué hago las cosas? ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo perder si hago este nuevo cambio? ¿O qué hago y puedo perder si no cambio, ¿no? Es algo que se trabaja ahí para realmente detonar esa decisión. Pero cuando yo hablo de un cambio transformacional, y definitivamente el coaching entra ahí, es cuando realmente entramos al tema de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con ese quién soy que les decía al inicio, ¿no? Siendo quién, es decir, ¿para qué quiero generar este cambio en el sentido de en qué me convierte o quién soy yo hoy y en qué me gustaría convertirme? ¿Desde dónde hago las cosas, ¿no? Y ya mucho más profundo sería llegar a un plano mucho más espiritual, el de la fuente, esto que les decía, que es cuando yo realmente ya no solo veo por lo que me gustaría ser a mí, sino por el sentido que tengo en la vida, ¿no? Por ahí estoy usando mucho a Cristina, pero porque me encantó su intervención, pero ella decía, me doy cuenta de que un poco de su sentido, o eso entendí, es acompañar a los demás, servir a los demás. Cuando te conectas desde ahí a generar un cambio, creo que en definitiva tiene mucho más poder para ser trascendental, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que hemos buscado bajar de peso y si solo lo quiero hacer para verme mejor, pues tendrá un impacto para que los demás me vean. Otro es si lo hago por mí, si lo hago porque eso me hará sentir más seguro, si lo hago y voy bajando, ¿no? Y si lo hago porque quiero ser saludable y vivir más años y estar cerca de mis hijos, ¿no? O estar con mis hijos mucho tiempo. Ese es un motivo mucho más profundo y si no, el último, pues al final mi alma usa el cuerpo como el medio para vivir esta vida y si yo no cuido mi cuerpo, pues al final se me van a alterar las emociones, se me va a alterar la mente, los pensamientos y todo se va a descomponer, ¿no? En resumen, entre más abajo lleguemos, creo que
más podremos provocar cambios trascendentales, ¿no? Y ese es un poco lo que ustedes querían comentar. Yo, retomando un poquito la parte inicial, ¿no? De cambios externos, cambios internos en mi vida. Por ejemplo, mi llegada al coaching fue un tema mucho más externo. Yo cuento por ahí que tuve la fortuna de que en la empresa que estaba me pidieron que estudiara coaching, ¿no? Entonces, pues el entorno cambió y me dijeron, ahora para que los proyectos, al final no les dije, pero yo llevo desde el 2005 trabajando en empresas para generar procesos de cambio. Por eso les decía que es un poco surrealista mi historia, ¿no? Porque al final trabajo en eso, coaching desde hace 8 años, entonces ahí está el cambio en mi ámbito profesional que finalmente se convirtió, ¿no? Pero la empresa me metió ahí. Entonces, ¿qué hice? Pues en las certificaciones yo tenía que conseguir coaches, ¿no? Como todos los que hemos estudiado, ¿no? Y por ahí me pasó, yo publicaba en Facebook y decía, ofrezco sesiones gratis, te voy a ayudar, no sé qué, y nada, ¿no? Después tuve que tomar la decisión de que si realmente quería ejercitar el músculo de coach, tenía que generar horas de vuelo, ¿no? Entonces, ahí conocí, como mencionaba Gio, a través de Hack, que es la escuela de coaching. Al final, pues tomé la decisión de ser un coach para los alumnos, ¿no? Y eso, pues al final ya no dejó mucho espacio para que yo siguiera publicando en Facebook, sino ya como tenía una entrada de coaches constante y eso fue fortaleciendo mi músculo. Pero yo soy honesto y les diría, yo durante algunos años tampoco me hubiera llamado coach o no hubiera dicho que era coach, porque realmente no me lo creía. Yo tenía creencias de que y si lo hago bien, y si lo hago mal, y si cobro, y si no cobro. Creo que alguno se podrá sentir identificado de que realmente pues, no te lo acabas de creer, ¿no? O ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué suma a mi vida, ¿no? Y un poco, para resumir y llegar, es un poco me pasa lo que a Cristina y creo que nos pasa mucho cuando yo tampoco me considero, así como ella decía, sanador, porque también tomé temas de Theta Healing, pero yo creo que somos canales y al final cuando uno está en una sesión, al final pues hay una magia que sucede para el coachee que al final desde las competencias que tenemos podemos apoyar, pero también al finalizar cada sesión yo siento como esa energía se me regresa y al final, pues esos temas que quizás vimos al final generan cambios en mí y eso es lo que finalmente me acabó por apasionar, ¿no? Y hoy sí ya no me veo, no sé si en unos años siga diciendo que hago coaching, porque ya no sé, con esto que les he ido presentando, quizás alguno ya dice que ya se me botó un poco, pero sí que acompañando personas. Más que haciendo coaching, que está desde el hacer, yo creo que siendo una persona que, o mi ilusión sería poder seguir siendo durante mucho tiempo una persona que a través de lo que haga, porque el hacer no importa tanto, pueda estar al servicio o pueda apoyar a otras personas, ¿no? Y ese es un cambio exterior. Y en cambio interior fue en esa segunda etapa de mi vida, pues yo me empeciné con irme a vivir al extranjero y hice todo lo que tuve que hacer y creo que pasé por todos estos pasos realmente para llegar a conquistar la meta de poder trabajar en todos esos países, ¿no? Que les contaba. Entonces, un poco el resumen hasta aquí es, sí, sí es importante cambiar. Yo no soy un pro cambio, yo no diría, yo no agarraría un cartel y estaría en la calle, cambien, 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 porque al final sé que es una cosa que no es fácil si realmente queremos que sea de fondo, ¿no? Pero sí creo que es un tema que está de moda, no lo sé. No sé si, no sé si nunca ha dejado de estarlo o simplemente por el ritmo al que corre hoy la vida y el mundo, al final lo que antes duraba 300 años y cambiaba, ¿no? Cómo traían el hielo y después empezamos a fabricar hielo y después ya se vendía hielo en la tienda y después ya tenemos hielo en nuestras casas, ¿no?
O sea, lo que antes duraba muchísimo tiempo, ahora dura muy poco, ¿no? Entonces, creo que el cambio está ahí, el cambio, pues hay que tomarlo como tal. Creo que resistirse a cambiar, como en la situación que estamos viviendo hoy, y estar resistiendo al tema de que tenemos que estar en casa, por ejemplo, eso nos genera más dolor, nos genera más emociones quizás negativas, ¿no? Que nos van a hacer vibrar menos. A veces aceptar el cambio ya ayuda bastante, ¿no? Que tiene que ver con esta curva. De hecho, ya hay por ahí, hay un meme rolando del COVID, y no me detengo mucho, es cómo vivimos emocionalmente el cambio, ¿no? A veces viene, a veces lo provocamos, pero antes de provocarlo creo que todos pasamos por estas fases, ¿no? Que es la inmovilidad. Tengo miedo a perder lo que ya tengo, ¿no? Esta zona de confort que me comentaban hace ratito, me parece que era Mauro. Eh, Esa zona de confort es cuando estamos ahí. Inclusive cuando pasa algo, hay veces que esos cambios externos también podría tener que ver. Cuando son trascendentales, a veces también tienen que ver cuando nos diagnostican una enfermedad, por ejemplo, o cuando tenemos la pérdida de una persona querida, la pérdida de un trabajo. Ese 2018 tuvo que ver con un cambio de situación laboral, ¿no? Donde después de llevar no sé, casi 20 años trabajando para alguien, salgo de la empresa y decido emprender, ¿no? ¡Pum! Siempre creo que hay un shock, hay una resistencia, hay una confusión, nos genera ansiedad, ¿no? Ante lo que pueda pasar, porque creo que dentro de estos factores de resistencia al cambio está este miedo a perder el control, o el miedo yo lo asocio mucho a que perdamos el control de lo que ya tenemos, ¿no? A veces, inclusive cuando hablan de la zona de confort, a veces nuestra zona de confort, como lo es hoy en día, sí, hoy estamos traumados de qué va a pasar en el futuro con la situación mundial, pero parece que nos estamos aferrando a volver a ese sistema económico, a volver a esos problemas ecológicos en el mundo. O sea, realmente aquí nos estamos aferrando, ¿no? Pero bueno, desde esa inmovilidad que creo que todos empezamos a vivir, pasamos a la negación, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Esto es, me pongo en actitudes defensivas contra la realidad, es decir, no acepto la necesidad del cambio, rechazo que tenga que cambiar, puedo empezar a culpar a otros, puedo decir que el entorno es el que tiene que cambiar, es que quizás empiezo a rechazar de que no va a ser lo mejor para mí, que no voy a tener las herramientas o no estoy listo para cambiar, y entonces entramos en un proceso de negación, ¿no? Que también emocionalmente es bastante... Si en la inmovilidad yo creo que está el miedo, en la negación yo creo que empezamos con un tema perdón, empezamos con un tema de rechazo, ¿no? Como que estamos de alguna forma rechazando algo, esta emoción de que no me siento cómodo con lo que está pasando, ¿no? Y de ahí pasaría yo un poco a la frustración, que es reconocer que las cosas son diferentes, aparece el resentimiento, también se fomenta más la culpa hacia factores externos. Aquí algo que a mí me apoyó mucho también en estos espacios de desarrollo humano, muy vinculados al coaching, es el tema de la frustración, ¿no? Cuando aparece la frustración, normalmente la primera cara que aparece es el enojo, ¿no? Pero y a veces algunos manejan el enojo más hacia la confrontación y algunos manejan el enojo más hacia amurallamiento, ¿no? Es decir, nos protegemos porque estoy enojado, pero no soy tan confrontativo, ¿no? Más bien me protejo, pero estoy en esa emoción del enojo. Algo que les decía que a mí me sirvió es que normalmente esa frustración o ese resentimiento esconde una tristeza, ¿no? Y ahí es donde, si somos capaces de un poco de bajar la guardia o de abrirnos un poco y dejar ese enojo que aparece primero, es donde se empieza a asomar la tristeza, ¿no?
La tristeza es cuando ya empezamos a conectar con temas que ya asociamos a que vamos a perder algo o que se nos están cerrando posibilidades, ¿no? Y podemos inclusive caer en estados depresivos. No quiero decir depresión porque pareciera que decir que uno está deprimido es de lo peor que te puede pasar en la vida, pero sí que caemos en espacios mucho más de depresión. Me sale conexión inestable, pero entiendo que aquí seguimos, ¿no? Entonces, es cuando aparece la conexión, la sensación de pérdida, se nos baja la energía, la velocidad, me dan ganas de soltar, a veces hasta de mandar todo iba a decir una mala palabra, mandar todo a freír espárragos, y nos podemos inclusive a conectar con la resignación, que sería otro de los estados de ánimo por ahí que en el coaching nos enseña, ¿no? La resignación es cuando ya me siento con determinada impotencia de que no voy a poder o que no está en mí, de que así van a ser las cosas a partir de ahora, ¿no? Que es quizás un poco lo que habría que cuidar, ¿no? En el momento que estamos viviendo. O sea, yo les decía ahorita, creo que algunos mexicanos estamos en esta frustración de lo que está haciendo el gobierno, pero después de varias semanas aquí, es posible que caigamos en espacios de, pues ya una semana en casa está padre, pero después de 4 y de no saber si van a ser 4, van a ser 6 o cuántas van a ser, creo que podemos empezar a entrar en estos espacios, ¿no? Y bueno, como no todo puede ser así para siempre, al final se empieza a ver la luz, ¿no? Y empezamos normalmente, después de este quiebre, al final se nos empiezan a abrir posibilidades, ¿no? Nos empiezan a aparecer pues, formas distintas de poder hacer. Y es donde empezamos un poco a conectarnos con el entusiasmo de estas nuevas posibilidades, nos empiezan a venir ideas, creatividad, que al final nos llevan a esta decisión. Yo les decía, me parece crucial y súper importante, y de hecho creo que el modelo no lo maneja como tal, si mal no recuerdo, pero creo que la decisión es un hito, ¿no? Es los que estamos en el coaching, ¿no? Una cosa es detectar el quiebre, una cosa es habilitarlo, pero de algún punto tienes que tomar esta decisión, como decía Giovanni, ¿no? De verdad tienes que querer hacer cosas, ¿no? Y esa es la decisión, que está muy conectada con la resolución, con la apertura para aprender nuevas formas de hacer las cosas ante esta nueva situación y, y finalmente, bueno, nos puede llevar a conectarnos con la aceptación, ¿no? Integrar estos cambios, encontrar las respuestas idóneas ante la nueva situación. No sé si tengo algún... Con esto me quito un poquito la presentación y ya me gustaría empezar a verlos. Y otra vez retomo, ¿no? Queremos generar cambios trascendentales, pues yo hasta hoy, y ojalá no fuera así, les diría, si no cambiamos nosotros, si no cambias tú, si no cambian ustedes, es muy poco probable que se generen cambios en su vida. Yo no creo en la suerte, pero siempre va la posibilidad de que, bueno, te ganas la lotería y entonces te vuelvas abundante, ¿no? Creo que fue la primera sesión del día de hoy. Pero si no es así, pues seguramente lo han venido viendo desde los últimos 2 días en las diferentes charlas que han tenido. Al final, la mayor conciencia que yo podría enfatizar, porque no es que no la tengan ustedes, es que si realmente quieren hacer cambios trascendentales, tienen que generar cambios en ustedes. Y no es divertido, no es tan placentero, no es así como, voy a cambiar. A veces me decía una coach que tuve, ¿no? Que creo que fue la que mucho sumó a que me enamorara de todo esto, es, en tu sombra está tu mayor luz, pero si no tienes la valentía de entrar en tu sombra y explorar todos esos espacios, quizás subconscientes, quizás álmicos, quizás más profundos de ti, pues vas a seguir en tu consciente y vas a seguir haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí que cuesta, tampoco, tampoco me gustaría decir, sí, cambiar está buenísimo, pero
estoy convencido de que es lo mejor. Y cambiando tú, cambiando desde tu mundo interior, creo que sí podemos tomar decisiones, ya no elecciones, decisiones firmes que nos lleven a hacer cosas que inclusive valoremos con el entorno y calibremos, y esto es un poco la ecología que te habla en programación neurolingüística, ¿no? Ver que el entorno también esté alineado, va a empezar a cambiar nuestro propio entorno y nos va a llevar a esos resultados. Es decir, yo hoy creo mucho más en la energía, y no que sea una novedad, pero creo que como seres energéticos que somos, si realmente cambia la vibración de nuestro ser, va a cambiar el nivel de conciencia con el que tomamos esas decisiones, vamos a empezar a hacer cosas distintas, las personas que nos rodean, el entorno que nos rodea, en definitiva va a cambiar y entonces sí que podremos tener esos resultados, ¿no? Esa es un poco mi visión. ¿Y qué es la vida para mí? Pues esto, no sé cómo, no sé si describirla mejor. Es un cúmulo de cambios, ¿no? Estamos en un altibajo, unos arribas y abajo. Sí que alguna vez alguien me decía, ¿no? Si no queremos cambiar, y no está puesto aquí, para mí sería una línea recta. Pero para vivir esos picos de emociones, de felicidad, de amor y, no sé, me viene hasta éxtasis, ¿no? De cuando estamos realmente conectados con lo que hacemos, con nuestra vida, con las personas. Para llegar a esos picos de las montañas, tenemos que caer en los valles, ¿no? Y aquí va un poco la filosofía. Puedes seguir con la vida, llámese zona de confort o no, puedes seguir en la vida eh, sin generar cambios, pero yo sí creo en algo más y yo creo que inclusive escogemos a lo que venimos a vivir y a aprender en esta vida y creo que si conscientemente no provocamos estos cambios o no decidimos hacer estos cambios, creo que la propia vida se encarga de darnos una patada y cambiarnos, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo que dispuesto, con valentía, con ganas, pero con mucha autocompasión de que quizás no va a ser tan fácil, ¿no? Pues eso es un poco lo que traía de material para compartir con ustedes. Me gustaría ahora, y ahorita voy recuperando, ya por aquí veo alguna pregunta, bueno, que me comenten, ¿les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Tienen dudas? ¿Pueden estar en acuerdo, en desacuerdo? Por aquí de lo que veo, por aquí Marina nos dice, hola Marina, es de esto del proceso de cambio en lo espiritual, ¿nos puedes explicar la pregunta? ¿Para quién más? ¿A qué se refiere? Pues el otro día me venía un ejemplo, ¿no? Y, y voy a dar mi interpretación de la abundancia económica. No, no es mi tema, no es mi especialidad, inclusive, bueno, pero como todos tenemos una opinión, les presto mi interpretación. No es lo mismo decir, yo quiero ser rico para tener tanto dinero y comprarme determinadas cosas o para tener un nivel de vida determinado, ¿sí? Y entonces tengo una empresa que al final quizás no le importa la forma de llegar a esos resultados, con tal, si tengo que pagar poco, si tengo que, no sé, que comprar mercancía pirata, me invento, no importa tanto el cómo. Entonces, eso tendría que ver con los niveles más altos. Si ya me voy a la identidad, no es lo mismo generar riqueza, por ejemplo, para yo sentirme abundante, que generar riqueza a través de mi empresa para generar un bienestar en mi sociedad, en la comunidad en la que vivo, ¿no? La identidad o el para quién más tendría que ver ya no solo es para que yo esté bien, sino posiblemente para que mis hijos estén bien, para darles un nivel de vida a mis hijos mejor, para que la gente que trabaja para mí esté mejor, para que esas familias estén mejor. Ese sería un para quién más. Inclusive
y las personas que tenemos creencias religiosas, yo cada vez un poco más raras, pero creo que ayuda mucho, por ejemplo, las personas de fe cuando se apalancan en generar un cambio en su vida porque es lo que pide Dios, ¿no? Cuando ya, y el nombre que le pongas a Dios, cuando ya lo estás haciendo por algo más grande que tú, y te di un ejemplo muy terrestre, ¿no? De la sociedad, de mi familia, pero también cuando tú conectas con alguien, no sé, hasta desde no hago esto, desde el miedo porque Dios me está viendo y es pecado, tiene que tener que ver bueno, ahora lo hago arriba, pero para mí yo lo pongo abajo ahí en la diapo porque para mí está dentro también esa parte de nosotros, ¿no? Pero cuando lo llevas a un plano mucho más espiritual, ya no solo es tu identidad, no es la persona que tú quieres ser, sino también se refiere a otros, ¿no? Y puede ser Dios o puede ser otras personas. No sé si por ahí, si te contesto por ahí, Marina, y si alguien más dice que sí, ya es ventaja. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún tema, le sigo echando rollo mareador. Digo, intenté contarles un poco también desde mi experiencia que ejemplos de casos. A ver si van apareciendo preguntas. El Facebook no lo tengo por aquí. Igual si por allá aparece alguna pregunta. Estamos Tú me conectados, dices, ¿eh? permíteme. Sí, estamos conectados. Ya, permíteme, ya te reviso de los últimos comentarios. No, ahorita no. Hay agradecimientos. Veo una, no sé si la respondiste porque estaba conectado ahorita con Facebook, la del proceso de cambio en lo espiritual. Si nos puedes explicar. Sí, es la que es un poco de Esa es la para que estabas quién, ¿no? comentando. Sí, Ah, para perfecto, quién. listo, Sí, de Marina por ahí. listo, listo. Sí, no, mira, aquí no tenemos preguntas, pero seguramente parte de lo que hemos venido escuchando, para algunos es como, bueno, veo que podría ser un proceso en el cual yo me pudiera meter, pero no sé si estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cómo podría ser? Y es una pregunta ya que me surge a mí. ¿Cómo podríamos hacer para alivianar lo que para nosotros mentalmente es entrar en un proceso de algo que a veces resisto? No porque no lo quiera, sino porque resisto entrar a cambiar pues, mis hábitos, mis comportamientos. Por ejemplo, hablando del tema de cuerpo, de peso 20 kilos más y ahora pues por recomendación y por amor propio quiero bajar esos 20, pero es un proceso que puede ser tedioso para algunos. ¿Qué sugieres tú para gente que quiera entrar en este tipo de procesos? Pues bajar de peso, subir mi economía, que lo pudieran ver como alivianado, que dijeran, definitivamente sí, yo veo que a pesar de que resisto, no porque no quiera, sino porque me va a costar, definitivamente me voy de cabeza a obtener ese resultado. Ok. Bueno, por ahí lo comento. La primera, y gracias por tu pregunta. La primera cosa que me ocurre, que conocemos algunos muy bien, es el tema del cuadrante, ¿no? Ya lo decía por ahí. El qué gano, qué pierdo, si cambio y que no cambio. Yo creo que esto te da, a nivel empresa, es por ahí el FODA, ¿no? Creo que te da una radiografía mucho de la actitud que tú vas a tener con respecto a ese cambio. Por lo menos te va a generar conciencia de aquello que quizás no te está, hasta hoy no te lo permitió, no te permitió bajar esos 20 kilos o hacer ese cambio en ti. Y por otro lado, quizás te conecta con un poquito más de profundidad acerca de la recompensa que vas a tener, ¿no? Yo te diría aquí, bajar 20 kilos. Digo, yo creo que la primera dieta que hice la hice a los 18 años y con esto no te digo que alguna vez fui exitoso. Sí que he logrado llegar a mi peso ideal, pero luego vuelvo a subir, luego vuelvo a bajar. Es decir, eh, tampoco creo que los cambios trascendentales que podemos hacer en nuestra vida sean permanentes, pero me salió un poquito. Regresando, ¿qué me podría a mí servir? Y toda esta pirámide que yo les mostraba al final yo la resumiría,
si quiero bajar esos 20 kilos, tengo que encontrar un propósito más grande que tenga que ver con el peso. Es decir, inclusive el peso es como ir con los para qué, ¿no? O por los por qué, ¿no? Esto no sirve, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por ahí hay una técnica de 5 por qué, ¿no? Inclusive yo les diría, trata de hacer 5 para qué. Encontrarle un propósito más grande, definitivamente. Y eso es lo que te tienes que, de eso es lo que tienes que anclar, de eso te tienes que agarrar, porque habrá el siguiente día que si para bajar esos 20 kilos decidiste hacer ejercicio, ese día te va a dar flojera. Eh, realmente tienes Mira, aquí que... me está escribiendo precisamente Juan Carlos Ortega, una persona que estamos acompañando en un proceso de obesidad. ¿De acuerdo? Me está escribiendo precisamente aquí ahorita en el WhatsApp y me está diciendo que lo más tortuoso para él es tener que dejar de comer todo lo que le gusta. Yo sé que no estamos haciendo una consulta de nutrición, Ya. nosotros lo hemos venido acompañando, digamos que en un proceso de autoestima en general, pero dice que le cuesta muchísimo dejar la comida que le gusta y pues que el tema de las grasas, pues más allá de comer muchas grasas en general, para él lo más doloroso es como ese desprendimiento es un hábito, pues te comento un poquito acerca de él, es un hábito que él tiene desde niño de comer mucho porque su madre le obligaba, porque decía que no iba a ver en general. Y él es consciente emocionalmente, ha venido trabajándolo, sin embargo dice, yo siento mucho apego a esto y yo quiero mi cambio, pero me está costando mucho. Entonces como que estamos hablando del espacio del cuadrante Sí, y pide algún consejo. Dice, dame algún consejo. sí. Sin tener el contexto, ya me diste un poquito y tomo elementos, pero interpretando, ¿eh? No, me invento un poquito la historia. Escuché comer porque de chiquito era como que podía haber escasez y Sí, entonces su eso le mamá le decía a su decía que madre. comiera de todo, ¿no? Sí, Primero doy como una distinción y después lo intento llevar a este ejemplo. Creo que una de las grandes cosas que también a mí me cambió mucho en mi vida fue sí, el concepto de la intención positiva, que también se introduce en programación neurolingüística. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos para ganar algo. sí, Hasta el acto más ruin o más destructivo hacia nosotros o hacia alguien más, al final persigue, y más que decir ganar algo, yo diría lo que busca es sentirnos de determinada forma. Entonces, ante esta situación, eso que las grasas le pueden hacer sentir, que quizás ya no tiene que ver solo con el sabor, ¿no? Ya me diste un poquito más de historia. Lo primero que te hubiera dicho es, ¿qué te hace sentir la comida? Lo que tienes que cubrir es identificar qué te hace sentir y encontrar otras formas más sanas o no, que no tengan que ver con la comida, de que tú sientas lo mismo. Por ejemplo, si él lo que quiere evitar es y me invento y pido permiso, este miedo a sentir la escasez, que hoy lo está supliendo, y me invento que sea miedo, pero esa emoción que puede traer una posibilidad de escasez, la está supliendo con las grasas, es que otra manera yo puedo hacerme cargo de esa intención de que no quiero conectarme con esa emoción de que puede haber una escasez, una faltante. Si yo con algo lo cubro, ya no voy a... Sí, pues me encanta comer y habrá una parte física, habrá una parte eh, terrenal, ¿no? De que también nos guste comer, pero ya no estás llenando, como dicen por ahí quizás, ya no estás llenando un vacío con comida para cubrir esa intención o esa necesidad. No sé si te hace sentido o si le puede hacer sentido sí. Me a está esto. respondiendo que sí. Que gracias. Quiere que Sí. empecemos, mira, quiero que empecemos a trabajar en mis vacíos. Ok, Y es un juicio del vacío, ¿eh? Pero sí, más sí, bien, cuando yo decía para qué es, para qué es, para qué es realmente lo que quieres sentir, de lo que te tienes que hacer cargo para generar un... O sea, si vas a dejar algo, ¿no? Eso que nos cuesta dejar para esa zona de confort,
para cambiar a otra cosa es, ¿qué estoy protegiendo de todo esto? Porque puede ser una relación tóxica, puede ser hasta inconscientemente me estoy autosaboteando y no estoy generando abundancia en mi vida, pero algo estoy ganando. ¿Qué? Quizás que todos digan, pobrecito de ti, ¿no? Por ejemplo, si me pasan muchas desgracias en mi vida, hasta a veces ganamos compasión, tenemos la atención de las personas. Entonces, para que no caigas en esos haceres o en teneres, al final, hazte cargo de eso que quieres sentir. Si te haces cargo de eso de otra forma, creo que ayuda mucho a empezar esos cambios que tú me preguntabas, ¿no? Pues vas un poquito más cargado, creo, por lo menos. ¿Será Sí, difícil? Sí, pero es como emprender una batalla por alguien, o por una causa que tú no crees, a emprender una batalla por una causa que en teoría darías la vida por ella, ¿no? Y bueno, al primer encuentro nos tiemblan las piernas, pero tienes esa fortaleza interna, ¿no? genial, Xavi. Pues bueno, ya te he escuchado. Dice que gracias. Algunos me escriben más directamente por Sí, el yo WhatsApp para que haga yo las preguntas. por aquí tenía a Jenny, Bueno, pero mejor, para que no vibrara esto, ya me ok, disculparé con ella. listo. Bueno, Xavi, ¿cómo te puede seguir la gente en redes? ¿Cómo quieres que te contacten? ¿Qué puedes ofrecer a la gente? O sea, este espacio es un espacio para que puedas relacionarte con la gente que está aquí viéndote. Pues miren, yo les diría, como en verdad, y no es choro aquí de venta, si entraran a mi Instagram, verán que hace 3 4 años me la paso publicando cosas de estos temas relacionados. Facebook también, a veces más a través de videos. Mis redes sociales son @javierbalestra.com, digo, no, .com no, @javierbalestra con X, así como aparece por aquí mi nombre, todo pegadito, Javier Balestra. Y bueno, este proceso o este viaje que les decía yo desde el ser, que toma decisiones para llevar acciones que cambian su entorno y los resultados, es algo que, aprovechando este parón que nos dieron a todos, tengo taller presencial para abordar este tema. Por ahí podrán ver en mis redes. Estoy por iniciar el próximo sábado un taller online que tiene que ver justamente con desde mi experiencia y habiendo pasado el cambio por mi cuerpo, y por ahí Jimena que nos acompaña, estamos ofreciendo un taller por ahí y de hecho el nombre tiene mucho que ver, ¿no? Reconociendo mi mundo interior para transformar mi mundo exterior, ¿no? Entonces, si a alguno le apetece, por ahí hay videos que lo explican, no me alargo mucho más. Repito, Javier Balestra, todo seguido. Listo, mi Encantados querido Xavi. de seguir compartiendo. Y muchas gracias, yo. No, a ti, y por hacer parte de nuestra familia, de nuestros amigos, y por estar dispuesto aquí a apoyar y a servir y dar al otro desde tu conocimiento. Es lo más importante. Muchas gracias.